Silvia me acusó de haber tenido una aventura con su prometido y dijo que mi bebé recién nacido era suyo porque ambos somos latinos, y exigió una prueba de paternidad, así que me hice una para demostrarle que estaba equivocada, pero ahora dice que arruiné su vida y que su compromiso se terminó, así que hace 2 semanas di a luz a mi primer bebé, mi hijo. Mi esposo y yo hemos estado juntos durante los últimos 6 años y llevamos casados 2 años, así que conocemos a las familias del otro desde hace bastante tiempo y conozco a su hermana Valerie desde hace mucho. Ella y yo no tenemos una relación muy cercana, pero somos cordiales entre nosotras. Así que todo lo que ha sucedido recientemente ha sido realmente un shock para todos nosotros. Hace 2 semanas cuando nació mi hijo ambas familias nos visitaron y estuvieron con nosotros durante el trabajo de parto, el nacimiento y todo eso, así que incluso en ese momento todo era bastante normal, solo que hace un par de días invitamos a su familia a cenar y fue ese día cuando las cosas se pusieron realmente mal. Al principio lo estábamos pasando bien, pero de repente Valerie empezó a comportarse de una manera muy diferente. Salió de la habitación para tomar aire durante un par de minutos, pero no regresó. Su prometido Roman fue tras ella y unos minutos después escuchamos voces gritando y tratamos de ignorarlo. Pero luego Roman y Valerie llegaron a la sala de estar y Roman simplemente se fue después de decir que no podía lidiar con esa mierda, y era evidente que estaba muy molesto por algo, e incluso Valerie estaba llorando, y después de que él se fue furioso le preguntamos qué estaba pasando. Y entonces ella se dio la vuelta y empezó a acusarme de arruinarle la vida y de echarlo todo a perder. Me llamó egoísta y me llamó infiel. Y nada de eso tenía sentido porque yo no tenía idea de qué estaba hablando. Así que mi esposo tuvo que hacer que se calmara un poco porque estaba completamente histérica. Y entonces salió la verdad. Aparentemente por alguna razón, no sé por qué, ella se había metido en la cabeza que yo había tenido una aventura con Roman y que el bebé era suyo porque se parecía demasiado a él. Y déjenme decirles algo. Eso es una completa tontería. Y creo que también es un poco racista. Simplemente resulta que Roman y yo somos latinos. Y por supuesto va a haber algún tipo de parecido porque somos de la misma etnia. Y mi hijo también es mitad latino. Eso es todo, no hay nada más que eso. Y no creo que mi hijo se parezca en nada a Roman, aparte quizás del color de su piel. Y ni siquiera eso es muy similar. Así que fue una acusación enorme sin tener absolutamente nada que la respaldara. Y yo estaba furiosa de que dijera algo así. Estaba a punto de pelearme con ella por esto. Pero mi esposo me detuvo porque sentía que algo no estaba bien con ella en ese momento, y me dijo que hablar con ella e intentar razonar en ese instante iba a ser inútil, así que mientras ella hacía un berrinche en mi sala. Ese día solo su familia estaba hablando con ella, pero yo no dije nada porque sabía que no tenía sentido dada la forma en que se estaba comportando. Dejé a mi esposo y a sus padres con ella y ella siguió gritando, y yo salí de la habitación con mi bebé y no volví a salir hasta que se fueron. Una vez que ella se fue mi esposo vino a verme y me dijo que aparentemente Vade y quiere que nos hagamos una prueba de paternidad para demostrar que mi hijo no tiene nada que ver con Roman porque de lo contrario no va a seguir adelante con la boda y la va a cancelar por completo. Y aparentemente eso es exactamente lo que ella le había dicho a Roman y por eso habían estado peleando antes. Y esa fue la razón por la que él se fue furioso, y después de escuchar de qué se trataba la pelea no lo culpo en absoluto por haberse ido, porque fue extremadamente insultante, no solo para él sino también para mí. Mi esposo me dijo que no había ninguna necesidad de que yo pasara por todo esto, que no tenía que hacerme una prueba de paternidad. Solo para demostrarle algo a Vade, porque estaba muy claro que ella estaba pasando por algo y que yo no tenía por qué preocuparme por esto porque obviamente no era mi culpa. Pero yo le dije que iba a hacerme esa prueba y que le iba a enviar los resultados y que me iba a asegurar de que supiera lo equivocada que estaba. Para ser honesta ese día me sentí realmente humillada y no iba a dejarlo pasar. No me importaba que ella estuviera pasando por algo o lo que fuera. Odié la insinuación de que yo había tenido algo que ver con Roman y de que el bebé no era de mi esposo y de que yo le había sido infiel. Todo era completamente infundado. Ella solo estaba siendo insegura por lo que fuera y no podía soportarlo. Así que decidí seguir adelante con la prueba de paternidad y ayer llegaron los resultados y obviamente se demostró que el bebé es de mi esposo. Y envié una copia de los resultados tanto a ella como a Roman. Y Roman obviamente no respondió, pero ella sí, se puso en contacto con nosotros, o al menos lo intentó. Empezó a llamarnos y a enviarnos mensajes, y no respondimos porque para entonces ya me había dado cuenta de que no quería hablar con ella. Y como yo no quería hablar con ella, mi esposo tampoco quería tener nada que ver con ella. También habíamos hablado con mis suegros sobre todo esto y ellos dijeron que en este momento probablemente ella solo necesitaba que la dejaran sola porque definitivamente hay algo pasando con ella, así que seguimos su consejo. No. Estábamos hablando con ella, y ella siguió intentando llamarnos y enviarnos mensajes, pero no le respondimos, y ella decidió por su cuenta venir y aparecerse en nuestra casa. A las 11 de la noche empezó a tocar el timbre como loca y estaba gritando histéricamente justo afuera de la puerta, así que fue bastante alarmante. No queríamos que nos avergonzara frente a los vecinos y todo eso, especialmente porque ya era bastante tarde en la noche, así que decidí abrir la puerta y dejarla entrar para que al menos pudiéramos hablar dentro de la casa y que todo no quedara expuesto en público. Y luego tuvimos que hacer que se calmara porque el bebé estaba durmiendo y de todos modos no queríamos que se despertara. Finalmente se calmó un poco y bajó la voz, pero incluso entonces seguía bastante histérica y nos suplicaba que habláramos con Roman y que hiciéramos algo al respecto. Y afirmaba que hacía un par de días estaba mentalmente inestable y que aparentemente le habían diagnosticado trastorno bipolar, lo cual es muy triste para ella, pero no sé qué podemos hacer realmente en esta
Situación. Aparentemente después de que recibió los resultados de nuestra parte decidió comunicarse con Roman e intentó hablar con él y pedirle perdón porque durante los días posteriores a la pelea en nuestra casa no habían estado en contacto. Después de que él se marchó furioso probablemente regresó a su apartamento porque cuando Bailey llegó a casa algunas de sus cosas ya no estaban y él no se encontraba por ningún lado. Pero ella no intentó contactarlo en ese momento, todavía estaba bastante molesta con él, aunque también se arrepentía de su propio comportamiento, pero en fin. Durante los días posteriores a su pelea no tuvieron absolutamente ningún contacto y ella tampoco hizo ningún esfuerzo por comunicarse con él. Sin embargo, ahora que sabe que estaba equivocada quiere volver con él. Pero él está inalcanzable y ella cree que él la ha bloqueado, lo cual probablemente es cierto, y ahora quiere nuestra ayuda para volver con él, pero estoy bastante segura de que él no está interesado. Porque si yo estuviera en el lugar de Roman tampoco lo estaría. Anoche fue bastante difícil lograr que se calmara y que finalmente se fuera después de cierto punto. Y sí me sentí un poco mal por ella porque reveló que le habían diagnosticado trastorno bipolar y cosas así. Pero en última instancia eso realmente no es nuestra culpa. Eso puede ser una explicación, pero no puede ser una excusa para su comportamiento, porque fue realmente horrible para todos nosotros, y sinceramente no creo que le debamos ningún tipo de ayuda. Ella misma se buscó esta situación y debería afrontarla sola, pero aún así me siento un poco mal por no ayudarla. Y eso es únicamente por su condición mental, nada más. Así que soy la mala por no querer ayudar a mi cuñada a volver con su prometido. Actualización 1. Hola a todos. Ya han pasado 2 semanas desde mi última actualización y han ocurrido muchas cosas desde entonces. Pero antes que nada quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación y me brindaron su apoyo. Muchas gracias por todo eso. Ahora pasando a lo que ocurrió. Las cosas con Bailey no van nada bien en este momento. Es como si ella estuviera de un lado y el resto de la familia del otro. Y sinceramente no tiene a nadie más a quien culpar por eso más que a sí misma. Después de que vino la otra noche gritando y llorando histéricamente tratando de que la ayudáramos y de que volviéramos a ponerla en contacto con Roman, ya no volvimos a comunicarnos con ella porque honestamente no teníamos nada que decirle. Leí las respuestas a mi publicación y supe que esto realmente no era mi culpa. Y sí me siento mal por su condición mental o lo que sea, pero eso no es mi responsabilidad, y como dije, es una explicación, no una excusa. Mi esposo y yo lo hablamos y estuvimos de acuerdo en que en este momento lo mejor era dejar la situación como está y permitir que ella la maneje de la manera que quiera. También lo hablamos con sus padres y ellos tuvieron la misma opinión, porque esto es entre ella y Roman. No entiendo por qué vino a nosotros en primer lugar, porque tampoco es que tengamos una relación muy cercana con él, es su prometido. Esa es la única relación que tenemos, y si él no está dispuesto a hablar con ella entonces eso no es algo que podamos controlar, así que incluso si quisiéramos no creo que hubiera nada que pudiéramos hacer para ayudarla, y la única razón por la que no nos metimos en todo el drama y no creamos un problema mucho mayor fue por su condición mental. Eso es todo. Salió a la luz de una manera muy negativa y ella debería habernoslo dicho antes. Pero no lo hizo y esa fue su decisión personal, la cual respetamos. Pero también es nuestra decisión no involucrarnos, y ella debería haber respetado eso y no lo hizo. Nos dio un par de días. Siguió intentando contactarnos a todos. Pero cuando no obtuvo respuesta de ninguno de nosotros se esforzó deliberadamente por crear drama. Con todo esto, y eso es algo que no creo que ninguno de nosotros quisiera, no fue solo contra mi esposo y contra mí, lo cual al menos habría sido comprensible, sino que también arrastró a sus padres a esto sin ninguna razón. A pesar de que ellos ni siquiera habían dicho o hecho nada, decidió ir más allá y publicar todo esto en Facebook, y realmente no tengo idea de qué esperaba lograr con eso. No es como si la gente fuera a empezar a simpatizar con ella de repente solo por su diagnóstico. Porque al final del día las cosas que dijo y lo que hizo fueron realmente problemáticas y estuvieron mal, y esa es la parte más irónica. Porque si realmente hubiera querido que la gente simpatizara con ella, debería haber publicado únicamente sobre su diagnóstico y haber omitido las partes en las que ella fue el problema, pero por alguna razón decidió ser completamente y totalmente honesta en su publicación, lo cual en cierto modo aprecio, pero al mismo tiempo eso le salió mal, porque publicó lo que ocurrió y fue muy abierta al respecto. Publicó todo de manera honesta y ahora obviamente la gente está en su contra y le están pidiendo que se disculpe con todos nosotros en lugar de publicar cosas así y ponernos aún más en su contra. Porque todos tienen algo muy claro, que esto no es nuestra culpa. Todos en la familia han dicho lo mismo, que no somos responsables de esto. Y sin importar si ella tiene trastorno bipolar o lo que sea no puede echarnos todo esto encima. Su comportamiento estuvo completamente fuera de lugar y Roman tuvo toda la razón en su decisión de irse por las cosas que ella dijo, fue totalmente innecesario. Y es casi un milagro que siquiera la hayamos escuchado después y que nos hayamos tomado la molestia de hacernos la prueba de paternidad y enviarle los resultados y todo eso, porque eso fue mucho más de lo que deberíamos haber hecho, ya que algo así ni siquiera debería tomarse en cuenta por lo insultante y humillante que fue. Ahora, además de todo eso, ella ha decidido hacerlo público y no está dañando a nadie más que a sí misma, así que esto es lo que la mayoría de la gente ha tenido que decir. Pero aún así no ha eliminado la publicación, solo ha desactivado los comentarios, y además nos ha bloqueado, así que obviamente no tenemos idea de qué es exactamente lo que está pasando. Pero hay familiares nuestros que todavía nos han estado enviando capturas de pantalla y cosas así, y todo el mundo en los comentarios estaba de nuestro lado hasta que ella los desactivó.
Nosotros no hemos tenido nada que decir sobre esto porque no creo que haya nada que podamos decir. Ella está convencida de que de alguna manera somos culpables de todo esto y no está dispuesta a ver sus propios problemas. Puedo entender que su condición mental probablemente esté empeorando todo esto, pero realmente no puedo simplemente excusarlo y dejarlo pasar. Ya ha pasado más de una semana y ella todavía no ha eliminado esa publicación. A pesar de que casi todos en la familia han tenido una reacción negativa hacia ella, no sé qué está pasando por su mente y sinceramente siento que solo está arruinando todo para sí misma aún más. Porque si simplemente nos dejara podríamos ayudarla, pero no está interesada en eso, solo quiere hacer que los demás parezcan los villanos y ella la víctima, que así sea. Y en cuanto a Roman, no hemos sabido nada de él, pero sí hemos sabido de su familia. Sus padres se comunicaron con los suegros de él y les dijeron que la boda estaba cancelada. Ahora obviamente por lo que se dijo, simplemente no era necesario y Roman está realmente herido. Él realmente amaba a Vale y le habría encantado casarse con ella, pero ella le ocultó secretos, incluido el diagnóstico, y aparentemente ya habían estado teniendo problemas durante los últimos meses de todos modos, así que por supuesto el diagnóstico es una explicación para todo eso, pero él simplemente no entiende por qué ella no le dijo nada a nadie al respecto. Yo puedo entender que existe cierto nivel de estigma y vergüenza asociado a las condiciones mentales, pero eso no significa que no hables con absolutamente nadie sobre ello, eso solo empeora todo. Y ella es una mujer educada, es progresista y todos nosotros también lo somos, así que podría haber hablado fácilmente con cualquiera de nosotros y habríamos hecho todo lo posible por ayudarla en lo que fuera necesario, pero ahora es como si no quisiera ayuda, solo quiere jugar al juego de las culpas. Y no sé cómo lidiar con eso, ni nadie más lo sabe, así que creo que es completamente justo que Roman decida salir de esta relación, especialmente porque está muy claro que las cosas ya no son como antes. Así que cuando los padres de Roman se pusieron en contacto con mis suegros se disculparon por el comportamiento de Vale, incluso intentaron que ellos hablaran y querían que Roman y Vale arreglaran las cosas, para que al menos la relación no terminara de una manera tan negativa. Pero él simplemente no estuvo dispuesto a hablar con ella en absoluto, y puedo entender perfectamente por qué. Eso fue hace un par de días, y como no estamos en contacto con Vale en absoluto, ni siquiera pudimos contarle nada de esto. En general todo esto es realmente triste y ojalá ella pudiera ver cómo está arruinándolo todo para sí misma y dejar que la gente se acerque para que podamos ayudarla. Nosotros no somos el enemigo aquí y ella necesita darse cuenta de eso, necesita disculparse con todos nosotros por su comportamiento, porque no había ninguna necesidad de hacer público nada de esto. Sinceramente, es bueno que la gente esté de nuestro lado, pero aún así es muy vergonzoso. Sea cual sea el caso, sé con certeza que a menos que ella venga y se disculpe conmigo, no tengo nada que decirle. Lo máximo que puedo hacer por ella es darle mi simpatía. Aparte de eso no creo que pueda hacer nada más por ella, y lo más importante es que ahora mismo también estoy bastante ocupada. Tuve un bebé hace apenas un par de semanas, así que no se trata solo de esto, ya. Estoy emocional y físicamente agotada de por sí, y ella solo ha empeorado todo para mí. No quiero hablar con ella. Sé que mi esposo tampoco quiere hablar con ella, y sé que incluso sus propios padres ahora mismo no están muy contentos con ella, así que en este momento está completamente sola, y creo que la única persona que puede sacarla de este lío es ella misma. Así que si decide que va a intentar reparar su relación con todos nosotros, bien por ella, y si no, entonces no lo voy a intentar yo. Ella ya lo ha tirado todo por la ventana con su prometido, no sé qué pretende hacer con la familia, pero sea lo que sea, las últimas 2 semanas han sido bastante intensas para nosotros, y espero que con el tiempo todo mejore un poco. De todos modos, muchas gracias por permitirme desahogarme aquí, y también por todo el apoyo que he recibido en los comentarios, son muy amables, de verdad muchas gracias. Actualización 2, hola, ya ha pasado una semana desde mi última actualización y he hecho todo lo posible por no pensar en nada de esto, y ha sido bueno porque sinceramente no tenía sentido darle vueltas. Ella ha tomado sus propias decisiones y es una mujer adulta, puede lidiar con ello por su cuenta. Mi esposo y yo nos hemos mantenido al margen de todo este desastre y ha sido bueno para los dos. Anoche incluso tuvimos a sus padres cenando en casa junto con los míos, y esta cena familiar fue mucho mejor que la última. Eso seguro, nos divertimos mucho, y mi mamá publicó algunas fotos en Facebook. De alguna manera Vale las vio, porque supongo que mi mamá no bloqueó a nadie, y no tendría por qué haberlo hecho, ya que no está involucrada en nada de esto. Pero en fin, Vale vio esas fotos y se puso furiosa por ellas. No nos confrontó a nosotros, pero sí fue a la casa de sus padres esta mañana, y cuando digo por la mañana me refiero literalmente a alrededor de las 7 u 8 de la mañana, y no sé por qué alguien se despertaría tan temprano solo para crear drama y tener algún tipo de confrontación. Pero bueno, lo hizo, y mis suegros nos dijeron que estaba fuera de sí por todo esto. Actuaba exactamente igual que la otra noche. Apareció en su casa y empezó a golpear la puerta como loca. Empezó a gritar y a llorar histéricamente, diciendo que le estaban aislando sin ninguna razón, que le estaban haciendo la vida difícil y que de alguna manera ellos eran responsables de su enfermedad mental. Y en ese momento de la mañana obviamente no era viable dejar que siguiera haciendo eso fuera de su casa porque era inconveniente no solo para ellos sino también para el vecindario. Así que mis suegros decidieron abrir la puerta, dejarla entrar, al igual que nosotros intentaron calmarla,
pero ella estaba histérica y no dejaba de gritarles, acusándolos de todo lo que había salido mal en su vida por alguna razón, y fue realmente injusto porque por lo que sé mis suegros no son en absoluto el tipo de padres que deberían ser responsabilizados de nada de esto. Han hecho todo lo posible por criar a sus dos hijos como buenas personas, y seamos realistas, Riley está ahora mismo en sus últimos 20 años. Creo que ya está muy por encima de esa etapa en la que puede culpar a sus padres por absolutamente todo. A veces las personas también tienen que asumir la responsabilidad de sus propios errores, y todo lo que ocurrió recientemente fue completamente culpa suya, no hay otra manera de verlo. Ella se hizo esto a sí misma y no puede culpar a sus padres por todo, ni siquiera por la situación. Con Roman, especialmente por esa, creo que esa situación en particular ella literalmente la creó sola, no había ninguna razón para que sospechara que pasaba algo entre Roman y yo, casi nunca hemos interactuado, aparte de cuando ha sido en su presencia, así que literalmente no había ninguna razón para que dijera algo así, pero lo hizo y ahora de alguna manera es culpa mía, es culpa de él, es culpa de sus padres, es culpa de todos menos de ella misma, lo siento pero así no funcionan las cosas, no. Puede comportarse de esta manera y usar su condición como excusa para absolutamente todo, porque eso está realmente mal. Incluso sus propios padres intentaron explicarle las cosas de una manera amable y educada cuando fue a verlos, pero ella tampoco estaba dispuesta a escucharlos. Está completamente empeñada en impulsar una sola narrativa, que ella no es la villana, y ya está, nadie más puede hablar en su contra. Y esa es su única agenda. No entiendo por qué está actuando así, no sé qué le está pasando y sinceramente no sé qué va a hacer con todo esto. Está estresando a todo el mundo ahora mismo y ni siquiera se da cuenta de lo mal que está arruinando las cosas para sí misma. Y para cuando finalmente se dé cuenta va a ser demasiado tarde, de eso estoy completamente segura incluso ahora mismo. Además esta vez como había ido a verlos, mis suegros terminaron contándole sobre la conversación que habían tenido con los padres de Roman, en la que se decidió dar por terminado el compromiso en nombre de él. Supongo que fue una mala decisión porque después de eso ella prácticamente explotó contra ellos, se volvió completamente fuera de control, empezó a tirar cosas porque no se lo habían dicho antes. Aunque mis suegros intentaron explicarle que habían tratado de comunicarse con ella, pero ella los había bloqueado a todos y no sabían de qué otra forma llegar hasta ella. Incluso habían considerado presentarse en su apartamento para hablar con ella, pero decidieron no hacerlo porque era evidente que ella no estaba dispuesta a hablar con ellos, pero a ella no le importó, solo estaba decidida a convertir esto en culpa de ellos. Como si el hecho de que hubieran ido a hablar con ella antes hubiera solucionado el problema del compromiso. Ese era su compromiso. Ella debería haber hecho algo al respecto. Ella fue quien arruinó las cosas para ambos. Quiero decir, ella es la que debería haber contactado a Roman de alguna manera e intentado evitar que todo esto ocurriera, pero no lo hizo. Hizo lo que quiso y ahora simplemente va por ahí culpando a todo el mundo. No sé qué está pasando por su cabeza. De verdad no lo entiendo. Pero esto ya se está volviendo muy extraño. Está metida en todo tipo de comportamientos absurdos y no entiendo cómo espera que la familia tolere todo esto. Mis suegros me dijeron que lanzó cosas, rompió muchas cosas y creó un caos total en sus vidas por la mañana, y luego se fue después de insultarlos a todos, no sé de qué exactamente los estaba culpando. Woman ya había dado por terminado el compromiso en ese momento, sus padres simplemente se lo comunicaron formalmente a los padres de ella, y eso no hace responsables a los demás de lo que ocurrió, pero en fin, ella ha decidido comportarse así y cree que está bien solo por su diagnóstico actual, así que lo que sea, nos ha perdido, eso es seguro, no me importa su diagnóstico, me ha insultado. Todavía no ha eliminado la publicación y yo ya terminé con todo esto, creo que la insinuación inicial de que yo había tenido algo que ver con Roman y de que mi hijo no era de mi esposo debió haber sido la gota que colmó el vaso para mí. Creo que debería haber puesto fin a mi relación con ella en ese mismo momento, pero incluso después de eso le di espacio y le escuché, y ese fue mi error. Pensé que podríamos resolverlo todo, pero obviamente ella no está interesada en hacer nada de eso, así que entonces que así sea. Puede seguir adelante y hacer lo que quiera. Ahora ha perdido a su prometido y ahora también va a perder el apoyo de nuestra familia, así que bien por ella. Entonces actualización 3. Ha pasado un mes desde mi última actualización y las cosas no han cambiado demasiado, pero nadie en la familia está dispuesto a hablar con Riley ya. Se suponía que iba a casarse la próxima semana, pero obviamente eso ya no va a suceder, y ella también dejó de intentar comunicarse con cualquiera. Ha desactivado todas sus redes sociales y por lo que se ha dejado su apartamento, se ha mudado y hasta ha cambiado de ciudad, pero nadie tiene contacto con ella ahora mismo. Espero que le vaya bien en la vida, espero que mejore pronto, pero también espero no tener nada que ver con ella en el futuro. En cuanto a mí y a mi pequeña familia, nos ha ido bastante bien, mi hijo está feliz y sano, y mi esposo y yo estamos bien, y mis suegros obviamente extrañan a Vale a veces, pero han hecho las paces con la situación porque sinceramente hicieron todo lo posible y no dio resultado. Ella decidió que no quería tener nada que ver con ellos y lo llevó a la práctica, así que realmente no había mucho más que pudieran hacer por ella. Por supuesto todos esperamos que en algún momento podamos arreglar todo esto, pero hasta entonces solo podemos esperar lo mejor. No tengo ningún tipo de rencor hacia ella ni nada por el estilo, ya no, pero tampoco creo que alguna vez pueda volver a la normalidad con ella, y eso está completamente bien. No todos tenemos que llevarnos bien todo el tiempo, especialmente con aquellas personas que nos han hecho daño.